Bienvenidos nuevamente y una vez más a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Hoy nos vamos a ir a una localización remota. Ya sabéis lo que nos gustan estas localizaciones, en particular las islas remotas, las islas distantes en mitad de ninguna parte. Quizá este no sea el caso de hoy y, bueno, especialmente en nuestros días, ya que la isla a día de hoy está algo mejor comunicada que antiguamente. Y tampoco nos vamos a ir tan lejos, realmente nos vamos a quedar en Escocia, pero sí, este es un lugar en su día, sí que se podía considerar remoto, distante, aislado, tal vez a día de hoy siga estando aislado. Dejémonos de dar tantos rodeos, nos vamos a ir a las Flannan Isles, a las Islas Flannan. Escocia, insisto, parte noroeste de Escocia, lo que se llaman las Hébridas exteriores. Bueno, estas son las más exteriores realmente porque las Flannan no son más que unos cuantos peñascos prácticamente en mitad del océano Atlántico. Ya si recordáis, hace algún tiempo hicimos un programa sobre St Kilda y también sobre Rockall, que en este caso sí que es un auténtico peñasco, ahí sí que no hay absolutamente nada, pero en St Kilda, por ejemplo, sí que había una comunidad que se marchó en los años 30. Os recomiendo, si queréis volver a escuchar aquel programa sobre la isla de St Kilda. Bueno, pues las Flannan Isles, las Islas Flannan, algo similar, aunque en este caso en las Flannan nunca hubo una población estable, al menos en tiempos recientes, pero sí que hubo y sigue habiendo pues algo bastante característico en estas islas, y es un faro. Si lo buscáis geográficamente en un mapa, en Google Maps, las Islas Flannan veréis que están en una posición bastante complicada en lo geográfico, aisladas de lo que es la mainland o las islas principales de las Hébridas en Escocia, en una posición, insisto, noroeste, y una posición con bastante tránsito naviero. Y además, vamos a pensar que es el Atlántico Norte, una zona con clima bastante desagradable, bastante complicado, sobre todo en invierno, como vamos a ver a lo largo del podcast. Y pues lógicamente, para evitar cualquier tipo de colisión, en su momento decidió instalarse en estas Islas Flannan un faro. Un faro que lógicamente en aquel entonces, ya sabéis que ahora a día de hoy todo está automatizado, pero en aquel entonces necesitaba de unos trabajadores, unos fareros, pues que cuidaran de un lugar tan remoto, y el llegar y el permanecer en un lugar de esta índole, pues desde luego no era nada fácil. Y aquí es donde va a empezar nuestra historia, con este faro de las Islas Flannan, porque os puedo decir que se trata de una historia bastante misteriosa. Siempre se le llegó a llamar, incluso en canciones populares que se fueron escribiendo a lo largo de los años. Incluso la banda de rock Genesis grabó una canción titulada El misterio de las Islas Flannan, si no recuerdo mal este era el título. Con lo cual sí, fue una historia muy jugosa en su tiempo. Vamos a entrar a ella, vamos a analizar la historia, este misterio del faro de las Islas Flannan, pero lo primero es ubicarnos. Ya os hice medianamente la localización y yo estoy seguro que ya todos habréis abierto el mapa para ver dónde están las Flannan. Concretamente el faro se ubica, son varias islas, varios islotes, peñascos en algún caso. Se ubica en una de las islas mayores, que es concretamente la isla de Eilean Mor, es el nombre de la isla en la que está concretamente este faro. Y vamos a entrar, yo supongo que ya os habéis localizado, vamos a entrar un poco en la historia del faro y cómo ha ido evolucionando, y después veremos sobre qué trata esta historia misteriosa relacionada con el faro, con los fareros. Bueno, todo a su debido tiempo. Comenzamos un poco con las características y la historia del faro, que al fin y al cabo es lo que nos va a servir como hilo conductor a toda la historia. Se trata de un faro de 23 metros de altura, desde lo que es la base del faro, diseñado en su tiempo por David Allen Stevenson. La familia Stevenson, por cierto, pues unos fareros bastante aclamados en toda Escocia. Hay faros distribuidos por todo lo que es la mainland y las islas, fabricados por diferentes miembros de la familia Stevenson. Así que, insisto, pues una familia bastante afamada, ¿no?, en esto de construir faros, por lo visto. El faro en sí fue construido entre 1895 y 1899, ya nos ubicamos, finales del siglo XIX, por la compañía George Lawson, que está ubicada en Rutherglen,
De hecho, creo que la compañía sigue existiendo, aunque no sé si se sigue dedicando a lo mismo, esta compañía Lawson, en Rutherglen, en la ciudad de Glasgow, en la parte sur de la ciudad de Glasgow. El coste del faro, el coste de todo lo que fue la obra para la época, era de 1.899 libras. Si lo trasladamos, para que os hagáis una idea, a moneda de la actualidad, pues serían aproximadamente 233.000 libras del año 2023, de la actualidad. Así que 233.000 libras, una obra bastante importante. La obra en sí no solo es lo que es el faro, sino que incluye el edificio completo, pues la torre típica donde se encuentra el faro, aparte de un edificio con vivienda para los fareros, y también raíles que vamos a ver que servían para transportar pues utensilios, aperos, todo lo que era necesario por lo que es la parte superior de la isla. No estamos hablando de una isla demasiado grande, esta isla de Ilian Moor, donde se encuentra el faro, pero sí que hacían falta pues unos raíles. No es que hubiera un ferrocarril ni nada por el estilo, pero básicamente para empujar unas vagonetas, que era lo que se utilizaba en la época, pues para hacer más cómodo el transporte de todos los materiales. También escaleras, porque hay que pensar que esta isla es muy escarpada, no tiene realmente una zona de desembarco, sino que son pues básicamente acantilados. Así que pues había que subir, no todo lo que es el trecho del acantilado, pero sí en un momento dado. Luego veremos que lo que es el transporte se realizaba básicamente con poleas, pero también para las zonas más escarpadas, pues unas escaleras para acomodar un poco lo que era el transportar mercancías, los desembarcos, y también un generador, lógicamente, puesto que pues el faro tenía que funcionar de alguna manera, aunque luego veremos que se ha ido poco a poco evolucionando, construyendo pues nuevos generadores, nuevas lo que son instalaciones para este faro. Lo que es el faro en sí tuvo que subirse la construcción tuvo que subirse 45 metros por los acantilados, y luego ya una vez en la isla pues acabar lo que es el edificio de los fareros, etcétera. Pero el faro en sí tuvo que subirse 45 metros, era la altura del acantilado más accesible, para que veáis un poco como lo que es la isla, la plataforma de arriba de la isla sí que se encuentra en altura, ¿no? Incluso a más de estos 45 metros. Ya puesto en funcionamiento, el faro, que se iba a convertir en el mítico faro ya de Flannan Isles, se enciende el 7 de diciembre de 1899. Justo antes había, por así decirlo, una fecha tope para pues encender el faro, que era el año 1900, una fecha realmente redonda. Pues el 7 de diciembre de 1899 el faro se pone en funcionamiento. A partir de 1925, ya entrado el siglo XX, comenzó a recibir conexión telegráfica sin cables. Y es importante este tema, porque en aquel entonces era un sistema muy novedoso en Escocia, y fue uno de los primeros faros que se encontraban en islas que comenzó a recibir este tipo de conexión. Hasta ese momento estaban absolutamente incomunicados, y vamos a ver que este también va a ser uno de los problemas, una de las problemáticas que va a derivar en el misterio de Flannan Isles. En los años 60 del siglo XX, 1960, como os decía antes, se modernizan lo que son los raíles, se moderniza en general lo que es la construcción, ya haciendo algo mucho más actual para el siglo XX. Y a partir de esta fecha que os voy a decir, el 28 de septiembre de 1971, se automatiza el faro y desaparecen de la isla los fareros, que hasta ese momento vamos a ver que habían proporcionado muchas historias y, por supuesto, misterios también. En los años 70 también, en los años 70 del siglo XX, se construye un helipuerto. Así que, como os decía al principio del podcast, el faro deja de estar ya tan aislado. Es cierto que el helipuerto no se utiliza más que en casos extremos, sobre todo en casos de muy mal tiempo, cuando las embarcaciones no se pueden ni siquiera acercar a las Islas Flannan. Es una forma, desde luego, de modernizar todas las instalaciones. A día de hoy, por supuesto, si os lo seguís preguntando, sigue en funcionamiento y tiene un alcance con
pues todas las actualizaciones que ha sufrido el faro, un alcance de 20 millas a la redonda. Así que, como podéis ver, un faro bastante importante en todo lo que es el Atlántico Norte y concretamente en la zona del noroeste de Escocia. Bueno, ¿y qué sucedió en el faro de Flannan Isles, en estas Islas Flannan? ¿Qué sucedió en su época para que estemos hablando del misterio de las Islas Flannan? Un misterio que se produce en el año 1900. Fijaos que el faro, os decía, es encendido el 7 de diciembre de 1899, así que estamos hablando de, pues los primeros relevos apenas va a ser un año después de que va a ser en diciembre de 1900 concretamente, cuando se produzca el incidente de Flannan Isles. Un año entero en el que el faro, pues en principio funcionaba con normalidad. Los relevos entre los fareros, tampoco reportaban nada del otro mundo, pero efectivamente el 15 de diciembre de 1900 comienza a forjarse esta extraña historia que acabará derivando en el misterio de Flannan Isles, que luego veremos las diferentes explicaciones y si os convencen, pues quizá no sea tanto un misterio, pero sí, en la época, en el año 1900, se resolvió que aquello fue bastante misterioso. Volvemos a esa fecha, 15 de diciembre de 1900, se acerca a la posición de las Islas Flannan el navío Arctor, un navío que venía desde América, desde Filadelfia concretamente, y bueno, en un día de bastante mal clima, de bastante mal tiempo, no encuentra una luz que debería de ser, a pesar de que estaba navegando con las cartas y sabía perfectamente dónde estaba el Arctor. Este navío reporta que no encuentra la luz del faro de las Islas Flannan. Ve que no está operacional e incluso distingue en un momento dado lo que son las islas, pero no encuentra la luz del faro. Muy extraño, teniendo en cuenta, insisto, ese mal clima y que lógicamente es obligatorio, sobre todo con mal clima, con tempestad, tener el faro en todo momento encendido. Finalmente el Arctor llega a tierra, llega hasta Escocia y a tierra firme, y reporta pues efectivamente que el faro no está operativo, no está funcional. A lo largo de estas semanas, lo cierto es que estamos hablando de diciembre, en invierno, lógicamente en el hemisferio norte, y ya os comentaba antes que en esta zona un invierno bastante crudo, con lo cual, pues en mitad de tempestades, del mal clima, no se puede lógicamente comunicar, no había manera de comunicar con las Islas Flannan, con el faro, con los fareros que había allí, a no ser que alguien se desplazara. Finalmente se decide hacer una expedición, pero se va a producir pues casi 2 semanas después, el 26 de diciembre. El 26 de diciembre se desembarca en las Islas Flannan. El faro sigue completamente apagado, no sabemos muy bien qué es lo que ha sucedido. Y en este caso es el navío que llega es el Hesperus, y llega a la isla buscando a los 3 fareros, a las 3 personas que en aquel momento estaban a cuidado del faro y que van a ser los siguientes individuos. Thomas Marshall, que en este caso era el que estaba al mando, es una persona ya de una cierta edad, es más, estaba a punto de retirarse, no tenía familia, de hecho, había quedado viudo y no tenía hijos tampoco, así que pues este hombre, Thomas Marshall, era una especie de lobo de mar solitario. A estas alturas, insisto, ya a punto de la jubilación. Uno de sus ayudantes era James Duckett, y después había un muchacho algo más joven, aunque también bastante curtido en este tema del mar, de cuidado de faros, etcétera, que era Donald MacArthur. Así que estos eran los 3 hombres. Los otros 2 sí que tenían familia, por cierto, James Ducker y Donald MacArthur. Insisto, el jefe, el que estaba al mando, Thomas Marshall, pues era el único que estaba ya viudo y sin familia. Bueno, ¿qué se encontró allá en estas islas, en la zona del faro, en la isla de Ilian More? ¿Qué se encontró el navío Hesperus cuando llegó? Pues aquí es donde empieza el misterio de estas Islas Flannan. No había ni rastro de los 3 fareros, ni rastro en absoluto. El pabellón, donde se supone que tenía que haber una bandera, típica posesión británica, en este caso debería de haber una bandera indicándolo en la isla, pues no había bandera, simplemente había un mástil y la bandera pues no estaba ondeando en aquellos momentos.
Las puertas de los edificios, tanto el faro como el edificio de viviendas de los fareros, estaban completamente cerradas con llave. Hubo que forzar las puertas y entrar. Se encontraron que las camas estaban deshechas, a pesar de que, insisto, no había ni rastro de los fareros, no solo en los edificios, sino en toda la isla, que tampoco era demasiado grande. Se buscó en los acantilados, por si quizá hubieran caído en algún momento. No se encontró ni rastro de ellos, ni los cuerpos, ni vivos, ni muertos, de ninguna manera. Y otra cosa importante es que las lámparas de aceite que se utilizaban para cualquier tipo de trabajo fuera del faro, pues por la oscuridad, sobre todo, incluso de día, por el mal tiempo, estaban intactas. Nadie había cogido las lámparas de aceite que estaban dentro del edificio. Así que parecía muy extraño que hubieran salido, en principio sin las lámparas de aceite, y los tres a la vez, que esto también es algo que estaba absolutamente prohibido. Siempre que había que hacer algún trabajo, tenían que salir dos, pero uno debía de permanecer en el faro, pues en caso de que hubiese alguna emergencia, para que los tres no desaparecieran a la vez. Lo cierto es que también los inspectores que llegaron en el navío encontraron muchos daños provocados por las tormentas recientes, por el mal clima y especialmente por el fuerte oleaje, sobre todo en la parte oeste de la isla, hasta el punto que se vio que el oleaje había conseguido subir a la plataforma superior de la isla. Antes os comentaba, ¿no?, que estaba pues prácticamente a 50 metros elevada sobre el nivel del mar. Pues hasta ahí había daños producidos por el oleaje. Se lleva a cabo una investigación y pues os voy a comentar lo que es el informe oficial de esta investigación, aunque luego, claro, sigue habiendo muchos interrogantes y de ahí que surgiera el misterio. El informe oficial nos dice que ese mismo día del 15 de diciembre, el mismo día que todo comenzó, cuando el navío Arctor pasó y vio que el faro estaba apagado, pues ese mismo día parece ser que salen a asegurar una caja que había en el exterior y que contenía pues cabos, cuerdas y diferentes utensilios que iban a ser muy importantes pues en caso de una tempestad, para asegurar algunas otras cosas e incluso para asegurarse los propios fareros en caso de que la tempestad fuese a más. Bien, aquella caja parece ser que estaba en el exterior y en vista del oleaje de la tempestad estaba moviéndose, desplazándose, e intentaron salir a asegurar estos utensilios. La caja se encontraba en la parte oeste de la isla, que, como os comentaba antes, es la que más deflagración sufrió a consecuencia del mal clima. En este caso el clima era terrible. Se dice que era posiblemente la peor tempestad que había sufrido la isla desde que el faro estaba allí. Ya llevaba un año, tampoco era tanto, pero una tempestad terrible. Y efectivamente había rastros, como os decía antes, de que el oleaje subió hasta la isla y de forma bastante violenta, hasta el punto de que, y esto es lo que dice el informe, se llevó a los tres fareros con una ola traicionera especialmente fuerte. Fundamental lo que os comentaba antes, y es que el tercer hombre, el que debía de permanecer en el faro para el caso de una emergencia como esta, rompió los protocolos, rompió las reglas, y en el momento que vio, esto es lo que dice el informe, es una suposición, en el momento que vio que sus compañeros eran arrastrados por el oleaje, salió a intentar socorrerles. ¿Y qué sucedió? Pues que él también fue llevado más allá de la isla, hacia las profundidades del océano por el temporal. Y esta es la explicación oficial, que nos sigue dejando muchos interrogantes, porque pues realmente no se sabe, esto no se apoya realmente en ningún rastro, que la mayoría son suposiciones, no se apoya en ningún rastro. Básicamente vemos que hubo una gran deflagración en la parte oeste, que pues es posible que hubiese utensilios en el exterior, pero todo fue arrasado, con lo cual nunca se llegó a saber. Y el por qué las lámparas de aceite no fueron utilizadas sigue siendo un misterio, porque incluso para realizar este trabajo hubiese sido mucho más fácil salir con las lámparas, quizá por la prisa. Pero es muy extraño, porque los tres, insisto, eran muy experimentados, especialmente, os lo decía, Thomas Marshall, que llevaba toda la vida y estaba a punto de jubilarse. Y el caso es que no era propio de hombres tan experimentados el hecho de romper las reglas de esa manera. Claro, lo que sucede a continuación es que, pues en los sucesivos meses y años,
comienzan a aparecer explicaciones sobrenaturales, que también en esta zona del norte de Escocia, sobre todo en las Islas Hébridas, mucho folclore, y bueno, pues comienzan a aparecer estas curiosas explicaciones. En primer lugar, se habla de una posible serpiente gigantesca, una especie de monstruo marino que se levantara en mitad del temporal, llegara a la isla y se llevara entre sus fauces a los cuidadores del faro. Bueno, no deja de ser desde luego una explicación de lo más rocambolesca y sin duda sobrenatural. También se habló, y esto pues podía tener algo más de lógica, de espías enemigos, alguna nación enemiga que llegara a la isla y los secuestrara, pero tampoco tiene mucho sentido. ¿Qué naciones enemigas en aquel entonces, en aquella zona, se iba a llevar a 3 fareros? No tiene demasiado sentido, aunque sería una explicación algo más, bueno, algo menos sobrenatural, ¿no? Aquí ya no entra ninguna serpiente en funcionamiento, sino que son pues otros seres humanos. Y luego también apareció la leyenda de un barco lleno de fantasmas, del cual se hablaba por aquellos lares que rondaba toda la zona de las Hébridas exteriores, y que este barco lleno de fantasmas pues llegó en mitad de la noche y bueno, pues en mitad del mal clima se llevó también a los fareros y bueno, pues en este caso para que acabaran también formando parte de su fantasmagórica tripulación. Lo cierto es que, bueno, circularon muchas historias e incluso con los años, que esto pues es lo más peligroso en muchos de estos casos, se fueron agregando detalles a la historia que eran completamente falsos, que no es lo que se encontraron los inspectores que llegaron para elaborar la versión oficial. Por ejemplo, se dijo que había un diario oculto que no era pues el cuaderno oficial en el que había que anotar todos los sucesos, un diario oculto que hablaba de monstruos, que hablaba de visiones extrañas, cosa que es totalmente falsa. El diario, de hecho, cesó, y de ahí que la investigación finalmente supiera que fue el 15 de diciembre, el día que todo esto aconteció, porque cesa ese mismo día, no había ningún diario oculto. Después también se hablaba de comida caliente en la mesa, como si estuvieran cenando en aquel entonces o tomando una comida los fareros y desaparecieran de repente misteriosamente. También se habla de una carta de despedida, que esto, bueno, pues pondría un poco la historia el hecho de que los fareros se marcharan de allí de forma voluntaria. Lo cierto es que, insisto, hay muchas historias al respecto de este misterio del faro de las Islas Flannan, pero hay una explicación oficial que ya hemos contado cuál es. Ahora, bueno, pues si os convence o no, pues vosotros podéis estar en la línea de la versión oficial o podéis entrar en cualquiera de los misterios y dar por buena cualquiera de las otras hipótesis. Me gustaría también referirme, antes de terminar, a un film, a una película que se hizo al respecto o basada en los hechos del faro de las Islas Flannan en esta desaparición. Un film en el que es bastante reciente, creo que es del año 2016 aproximadamente, no estoy muy seguro. Un film en el que yo tenía puestas muchas esperanzas para ver si realmente entraban en alguna de estas, o bien explicaciones misteriosas, o bien en la explicación oficial. La película, que se llama, por cierto, The Vanishing, la desaparición, no sé realmente cómo se tradujo al español. En inglés, yo creo que la podéis buscar si os interesa, es The Vanishing. Y bueno, está muy bien ambientada. Esto es lo primero, uno cuando empieza a ver el film. Además utilizan actores escoceses, que siempre yo creo es fundamental, por el tema del acento tan peculiar que se maneja en el inglés que se habla en la zona de las Islas Hébridas, sobre todo en las Hébridas exteriores. Incluso es una zona en la que a día de hoy todavía se sigue hablando, no mayoritariamente, pero siguen habiendo unas cuantas personas que hablan gaélico escocés. Es de las pocas zonas en Escocia donde se conserva el idioma, sobre todo de forma ancestral. Ha ido pasando de generación en generación. Pero bien, es bastante creíble, además, que estamos hablando de cuidadores oficiales que en aquel entonces sí que se utilizara en inglés, pero en inglés con ese deje de
ese acento escocés de la parte noroeste de la zona de las Hébridas, y en este sentido los fareros o los actores que hacen de fareros pues sí que realmente interpretan, insisto, muy acertado el utilizar actores escoceses para la película, cosa que en otras ocasiones pues no se hace y se intenta imitar el acento pues la mayoría de veces de forma bastante penosa, ¿no? Por no decir incluso irrisoria en algunos casos. Insisto, está muy bien ambientada también en lo que es el tema de la época, de este año 1900. Es cierto que no se consigue rodar la película, hubiera sido muy difícil llevar todos los áperos para el rodaje a la zona de las Islas Flannan, porque a día de hoy, aunque están mejor comunicadas, pues sigue siendo muy, muy complicado, y también las condiciones meteorológicas allí son bastante precarias. Se filma, sin embargo, en la zona del sur de Escocia, costa suroeste, en la zona de Stranraer, pero bueno, insisto, está realmente bien ambientada, pero a medida que transcurre el film, lo cierto es que ya nos damos cuenta de que lo que se intenta es crear una nueva historia. Es cierto que allí están los tres personajes, Thomas Marshall, James Duckett y Donald MacArthur, pero la historia va a ser diferente. Por ejemplo, a Donald lo ponen como un joven inexperto. Ahí se pierde un poco la ambientación ya de los personajes, que, bueno, en cierto modo tienen que darle este carácter para lo que quieren realmente reflejar en la película. No os voy a desvelar cuál es el final del film, por si lo queréis ver, pero aquí ya se agrega el componente de una especie de piratas que vienen del norte de Islas Feroe. De hecho, se utilizan algunos actores feroeses e islandeses también para darle un poco más de... bueno, insisto, está en ese sentido está muy bien ambientada. Los actores, pues cada cual hablando con su acento. Pero bueno, ya aparecen estos piratas y ya comienza un enfrentamiento entre unos, entre otros. En fin, que yo creo que esta historia ya está bastante lejos de lo que en aquel momento pudo ser la realidad de lo que sucedió. En cualquier caso, yo os recomiendo el film, si lo queréis ver, y además también os podéis ambientar un poco más en cómo era el faro, en los modos de vida, la ambientación, insisto, que es muy buena. The Vanishing, insisto. Y este ha sido a grandes rasgos el misterio del faro de las Islas Flannan. Espero que os haya gustado la historia. Ya veis que en ocasiones, aunque nos vamos a sitios remotos, tampoco hay que irse tan lejos. Simplemente en el noroeste de Escocia, en una pequeña isla perdida, pues tenemos historias misteriosas que realmente merece la pena contar. La historia de este misterio del faro de las Islas Flannan. Espero que os haya gustado el programa de hoy y os emplazo hasta una próxima ocasión aquí en Planeta Cero. Hasta pronto. Bye.